30:30, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 30:30, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía de este primer programa de 2020. Hoy 5 de enero en vivo a las 8 de la noche en punto a nivel nacional. Nuestros dos distinguidos invitados para hoy es don Rafael Medinas, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Don Rafael, bienvenido al programa. Gracias, muy amable. Don Julio Raudales, expresidente del Colegio de Economistas, actualmente es vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Don Julio, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Edgardo. Muy buenas noches, Rafael, un gusto estar con ustedes. La primera pregunta, a manera de titulares, porque nos da pie para el análisis de esta noche, que es obviamente con estos anuncios que se han hecho del aumento al salario mínimo, el aumento de la energía eléctrica, eventualmente esta semana van a anunciar el aumento o no al peaje, el aumento de los combustibles y todo lo que se nos viene para este año. Pero no podemos comenzar lo de este año sin decir cómo cerró 2019. Si pudiéramos a manera de grandes titulares decir cómo cerró 2019. Antes de don Julio Raudales, le voy a dar la oportunidad para que usted dé la respuesta a esa pregunta, pero solo quiero decir que leí un artículo de don Julio Raudales que me llamó mucho la atención y dijo, 2019 fue un año frustrante, fue un año anodino. Antes de que nos explique por qué, don Julio, don Rafael. Gracias. Bueno, el 2019 cerró en el parque empresarial de Honduras con una disminución en las ventas y por lo tanto con una disminución en la rentabilidad y las utilidades de las mismas. Si bien es cierto desde el punto de vista fiscal, macroeconómico, el país ha estado relativamente estable, tenemos una inflación controlada, una depreciación de la moneda, yo digo que bastante controlada, menos del 2% se depreció el lempira con relación al dólar. Sin embargo, la gente no vende más, no hay consumo, por una razón que yo creo que es fundamental y es probablemente el principal problema que tiene el país, la falta de empleo. Tenemos cerca del 66% de la población económicamente activa con problemas de empleo y lo más preocupante de eso es que hay alrededor de 865,000 personas entre 12 y 30 años que ni estudian ni trabajan, los famosos ninis. Y ese es un caldo de cultivo para una explosión social que podríamos tener en Honduras y que nadie la desea. Fue un año complicado, fue un año difícil y yo creo que este año 2020 va a ser muy similar. Dijo usted, baja en ventas. Sí. ¿Con mayor aumentó el desempleo en 2019 o se mantuvo? Básicamente se mantienen en los mismos niveles. Y le voy a dar un número. O sea, los mismos niveles de 2018, 2019 de desempleo. O sea, en 2019 no se generó empleo. 16,000 puestos de trabajo generamos adicionales el sector privado y 16,000 puestos de trabajo el sector público. 32,000 puestos de trabajo. ¿En 2019? En 2019, según la encuesta de hogares del Instituto Nacional de Estadística. ¿Cifras oficiales? Cifras o sea, oficiales. en cifras oficiales, en 2019 se generaron 32,000 nuevos puestos de trabajo. Sí. Y hay que recordar, Edgardo, que en el año 2015, si no mal no recuerdo, Rafael, se lanzó un programa muy grande que se llamaba 2020, ¿se acuerdan? Sí. Ya estamos en el 2020 y se ofrecían 800,000 empleos en aquel programa, 800,000 en 4 años. Y el ritmo de incremento en los empleos formales en el país, no en los empleos informales, porque el gran problema de Honduras no es el desempleo abierto, Edgardo. Es correcto. La encuesta de hogares revela que la población con desempleo abierto en el país, o sea, la población que busca trabajo y no encuentra, y por lo tanto no tiene ingresos, no reporta ingresos por trabajo, es de apenas el 5 o 6% de la población. Son 235,000 incluso menor que el desempleo en los Estados Unidos, ¿verdad? Obviamente porque en Estados Unidos hay un seguro social que mantiene a los desempleados. En el caso de Honduras, el gran problema es la población con problemas de empleo, es decir, las personas que buscan trabajo, pero que al no encontrar un empleo formal, entonces se ponen a hacer cualquier cosa, venden cigarros en la calle, se ponen a limpiar vidrios, buscan chapear solares. Esas personas trabajan, sí, no se puede decir que están desempleadas, pero su ingreso no es el suficiente como para que puedan tener un buen nivel de vida. Esas personas son las que no encuentran una oportunidad adecuada. Y yo te decía, en esa columna que salió publicada justamente el 30. O sea, perdón, entonces, ¿es cierto esto del desempleo? ¿Es un problema serio? Pero es un problema endémico en el país. Tenemos ya más de 20 años de tener una tasa, bueno, en realidad
la tasa de desempleo, de subempleo o de población con problemas de empleo, mejor dicho, que suma a los desempleados abiertos más los subempleados, digamos hasta el 2013, 2014 era de aproximadamente entre 35 y 40%, ahora es de más del 60%. Decía don Rafael Medina, 66% de la población en Honduras económicamente activa tiene problemas de empleo. Es correcto. Y eso ha sucedido en los últimos 5 años, Edgardo. En los últimos 5 o 6 años pasamos de tener una población con problemas de empleo, de acuerdo a las cifras oficiales, estoy dando cifras de la encuesta de hogares que publica el INE todos los años, pasamos de tener una población con problemas de empleo de aproximadamente 35 y 40% a una población con problemas de empleo del entre 60 y 65%. Y algo más, casi 1 millón de personas entre 12 y 30 años, jóvenes, ni estudian ni trabajan. Caldo de cultivo, usted decía, por una explosión social. Pero ¿no es esta gente también la que muchas veces encabeza esas caravanas de migrantes? ¿No es muchas veces esta gente la que luego se enrola en el crimen organizado? Ese es el Porque es caldo de dinero cultivo. fácil, Es además. dinero fácil, es dinero que se pueden ir, se van a Estados Unidos o a otros países. Y por eso usted ve creyendo que, por ejemplo, eso capturan va a una ser- persona y de repente hay 2 o 3 más haciendo el mismo trabajo que estaba Y haciendo. vienen 2 abajo. Sí. Y vienen 2 Y en los distintas temas de escalas del crimen extorsión, organizado, ¿verdad? Distintos niveles. Mire, y aquí este es un tema fundamental, creo yo, para el país. Desde hace algunos años también, el salario promedio en Honduras está por debajo del salario mínimo y no está en una poca cantidad, sino que estamos hablando de que el 60% del salario promedio en Honduras es el porcentaje equivalente del salario mínimo. En números, el salario mínimo andaba el año anterior en 9.500 lempiras más o menos promedio, y el salario promedio en Honduras andaba en 6.000 lempiras. O sea, gana la gente menos que el salario mínimo. Lo que mencionaba Julio, el mercado laboral está fracturado en Honduras. Julio decía en ese artículo que yo leí, decía 2019 fue un año, para ir saliendo ya de 2019, anodino, es decir, insignificante, ineficaz, y también decía frustrante. Sí, porque para los dos lados, recuerda, y no lo podemos negar esto, Edgardo, que Honduras es un país fracturado. Hay 2 grupos de gente aquí en el país que piensan totalmente distinto, ¿verdad? Sí. Un grupo que está... ¿Política e ideológicamente? Sí, política e ideológicamente, que están, digamos, que son más afectos a lo que piensa el oficialismo, y hay otro grupo que es lo que nosotros llamamos la oposición. Pero para ambos fue frustrante, porque el gobierno y, digamos, la gente que veía con más esperanza, algunas personas que veían con esperanza el 2019, debido a los resultados macroeconómicos que ya decía Rafael también, ¿verdad? Tenemos una inflación baja, eso no se puede negar. La inflación de Honduras en los años 90, Edgardo, era del 30%. Sí. En la primera década de este siglo era un promedio de entre el 8 y el 10%. Y en los últimos 5 años la inflación es del 3-4%. Es decir, tenemos una inflación casi de países desarrollados. Es decir, el nivel general de precios en el país no crece tanto. Eso es bien importante decirlo. Ahora, hay algunas explicaciones, podemos discutir sobre esto, ¿verdad? Porque, como bien señala también Rafael, la actividad económica genera una presión en los precios. Cuando hay mucha actividad económica en los países, entonces se genera una presión sobre los precios y la inflación tiende a ser más elevada. ¿Qué es lo que hacen los gobiernos entonces? Sobre todo los bancos centrales. Eso es el trabajo de ellos. Es hacer una política monetaria que impida que esa presión inflacionaria que da la actividad económica o el exceso de actividad o una fuerte actividad económica haga que los precios suban. En Honduras, digamos, la baja inflación se da generalmente o se explica o se puede explicar mucho porque la actividad económica es muy débil. La actividad económica no presiona los precios y por lo tanto se mantiene un nivel de precios relativamente estable. Podría decirse más bien, y esto es algo que preocupa mucho a los economistas, cuando hay deflación, la deflación es un gran problema, cuando los precios comienzan a bajar. Ojalá y no tengamos ese problema. Sí, porque entonces los productores no se sienten atraídos para producir, entonces eso provoca todavía más desempleo. Dicho esto, para la gente que, digamos, está del lado, digamos, del oficialismo, fue frustrante porque se anunció un crecimiento entre 3 y 3.5% que no se alcanzó. No. Se anunciaba que se iban a crear una gran cantidad de empleos en el programa 2020 y no se alcanzaron. Entonces, por ese lado, tenemos a una parte de la población que pensó que se iban a lograr muchas metas que se habían anunciado el año pasado, que el entorno externo incluso del país era bueno, los precios
del petróleo, digamos, iban a la baja. Había buen precio del café sí, internacional. El precio internacional del café al comienzo del año se anunciaba que iba a ser mejor. La economía norteamericana estaba creciendo fuertemente y todo parecía indicar, porque es bien importante decir esto, Edgardo, la economía hondureña depende muchísimo de lo que pasa en el entorno externo. Y en el entorno externo las cosas andaban bien a finales del año 2018. Entonces, es un año frustrante para el sector oficialista y para el sector no oficial, para la oposición, pues es muy evidente. Había un juicio político, perdón, había un juicio por narcotráfico por el hermano del presidente y toda la gente pensaba, yo recuerdo que en octubre había, la oposición estaba muy exultante porque pensaban, si condenan al hermano del presidente, el gobierno va a caer, y el gobierno no cayó. Hubo un movimiento muy fuerte a mediados del año por el tema de la educación y de la salud. Todo parecía indicar también que se iban a generar digamos, grandes cambios, ¿verdad? Y al final los cambios no se dieron, ¿verdad? Y mucha gente que pensaba que íbamos a terminar el año con un nuevo gobierno, al final no tuvieron, digamos, no se dieron esas previsiones que se habían anunciado al comienzo del año. Entonces, es frustrante para prácticamente todo el ciudadano hondureño porque no se cumplieron muchas de las y hay incertidumbre. Pero eso para los del sector oficial, para el sector de la oposición, que obviamente algún interés político e ideológico tiene, por supuesto. Pero el que no tiene ningún interés político ni ideológico, el ciudadano de a pie, tiene incertidumbre. Tiene incertidumbre. Y ya lo dijo Rafael también. Sí. Tenemos, y yo ahí quiero hacer un matiz a lo que Rafael dice. Porque perdón, a manera de paréntesis nomás, porque lo vamos a tocar más adelante, ese sector, el cerca del oficialista, del gobierno, y el de la oposición, ¿cuál ha sido el tema de los últimos meses, de las últimas semanas? El tema de la MASI. Correcto. ¿Ustedes creen que estos otros temas, como el que estamos hablando esta noche, ha sido tema de la oposición? Sí, por supuesto. Yo no lo he visto. Bueno, pero en los últimos, ¿sabes qué pasa, Edgardo? Que en la ciudadanía hondureña tiene un gran problema muy acentuado, que está en prácticamente toda Latinoamérica, pero muy acentuado en Honduras, y es que tenemos memoria bien corta. En las últimas 2 semanas, de lo único que se ha hablado en el país, Sí. Es de la máxima. es de la máxima. Pero, por Y ejemplo, lo que nadie decía se Julio acuerda. hace unos minutos, es decir, la oposición creía que al final de este año íbamos a tener otro gobierno, por las circunstancias que ya mencionó Julio. Y una de ellas fue este movimiento que hubo pro educación y pro salud. Que fue un movimiento muy fuerte. Por supuesto que sí. Pero también hubo respuesta de parte del gobierno haciendo una paralela o haciendo su propio planteamiento en relación a estos dos temas. La pregunta es, tanto del lado de la oposición como del lado del gobierno, ¿qué resultado hubo al final en estos dos temas? Crean incertidumbre. Crean ¿En incertidumbre qué quedó? La gran pregunta, ¿en qué quedó ese gran movimiento? Indistintamente si lo impulsaba uno o lo impulsaba el otro. Bueno, veamos ¿Qué los grandes resultados. transformaciones hubo? No hubo Veamos nada. los resultados, no hubo nada. No hubo Exacto. no hubo. Y aparte de eso, te repito, los grandes temas que se hablaron al comienzo del año sobre el tema del crecimiento económico, sobre el tema de la reducción del desempleo, están prácticamente en nada, ¿verdad? Es decir, seguimos con el mismo nivel de desempleo, con el mismo nivel de pobreza. La CEPAL sigue diciendo que Honduras es ahora el país más pobre de Latinoamérica. Rafael y yo tenemos más o menos la misma edad. Yo le llevaba 1 año, yo soy 1 año más viejo que él. Somos viejos amigos, más amigos Sí, que viejos. porque estuvimos en el mismo colegio. Y yo recuerdo que a nosotros, Ya estamos superados por Haití. los profesores del San Francisco, donde estudiamos, nos decían en estudios sociales, cuando estábamos en primaria, que los países más pobres de Latinoamérica eran Haití, en primer lugar, Nicaragua, en segundo lugar, Bolivia, en tercer lugar, y Honduras, en cuarto lugar. Sí. Ahora ya Bolivia y Nicaragua nos han superado. Y el único país que está por debajo de nosotros en niveles de pobreza Haití. Es Haití. es Haití, que por alguna razón la CEPAL no lo considera Latinoamérica, ¿verdad? O sea, no lo considera dentro de ese grupo porque siempre la CEPAL continúa diciendo que el país más pobre de Latinoamérica es Honduras. Entonces, es una pena que en los últimos 20 años el país haya retrocedido de esta manera si lo comparamos con el entorno que tiene. Y evidentemente lo que ha estado sucediendo en la economía hondureña no nos ayuda a tener expectativas positivas para el 2020.
Así Usted es. decía, bueno, no nos ayuda a tener expectativas positivas para 2020 y usted dijo, lo que tenemos para 2020 es un año de incertidumbre. Es un año de incertidumbre, totalmente. Mire, aquí ya vamos a comenzar con las campañas políticas, electorales. Eso va a crear, a mi juicio, un mayor nivel de incertidumbre, sobre todo si Y- no se dan las reformas Y políticas. de distracción también de estos Claro. otros temas, ¿verdad? Sí, mire, aquí deberíamos de estar hablando de, por el tratar estos temas, se nos olvida tocar el tema de cambio climático, de la falta de agua. Tenemos no solo el problema de agua en Tegucigalpa, de agua potable, tenemos el problema de que la energía puede colapsar porque los embalses no se llenaron durante este invierno y el invierno que viene tampoco es copioso. Tenemos que centrarnos y concentrarnos en resolver estos problemas. El tema de la electricidad. En 2019, ¿mejoró, se estancó o disminuyó la calidad de vida del hondureño? Totalmente desmejorada la calidad de vida del hondureño y esa es la percepción que la mayoría de la ciudadanía tiene. ¿Su respuesta? Igual. Hay algo que yo mencionaba el otro día con unos amigos. Solo hay una cosa peor que ser pobre y es volver a ser pobre. Y estoy de acuerdo con Julio de que la calidad de vida de los hondureños se ha visto desmejorada en los últimos años. Vamos a un corte comercial. ¿Ustedes creen que luego de lo que hemos visto que ha ocurrido en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, en Chile, que cada una puede tener su origen distinto, Diferenciado, sí. sí, pero hay algo que está ocurriendo ahí? ¿Ustedes creen que nuestras autoridades, nuestros líderes políticos, nuestros líderes gremiales, nuestros líderes de oposición, están escuchando eso? Y sus discursos y sus planteamientos y sus mensajes, me refiero de ambos lados, como lo refería Julio, ¿están en sintonía con lo que está pasando en Honduras? Vamos a un corte comercial y volvemos. En este primer programa de 2020, estamos a las 8:20 minutos en vivo con don Rafael Medina, es director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, don Julio César Raudales, expresidente del Colegio de Economistas y actualmente es vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Antes de, si nuestras autoridades, nuestros líderes políticos, gremiales y de oposición están en sintonía con estos problemas que ustedes han planteado, Julio decía también en ese artículo, en 2020 veo un torrente de malos augurios. Sí, porque para colmo, Edgardo, por sobre lo que ha estado pasando en los últimos años, este crecimiento que hemos visto en el nivel de población con problemas de empleo, el problema de la pobreza y los movimientos sociales que se han dado en el país que generan ingobernabilidad, ¿verdad? Sumado a esto tenemos ahora un entorno positivo, un entorno externo negativo. Tenemos una amenaza fuerte de guerra en Oriente Medio, Sí, que va a tener un impacto fuerte en el precio de los combustibles. Ya eso está anunciado y es un hecho que va a suceder. aumentó 4% en los últimos días. Exactamente. Y tenemos un año de elecciones en los Estados Unidos, un problema de juicio político para el presidente que va a generar ingobernabilidad y que puede entonces amainar el crecimiento que ha estado teniendo la economía norteamericana en los últimos 10 años. Tenemos problema con el precio de la mayoría de los productos que nosotros vendemos. Por ejemplo, el aceite de palma africana, su precio está cayendo fuertemente y una buena parte de las exportaciones del país dependen de esto. Afortunadamente hay un incremento en el precio del café en los últimos porque estaba a menos de $95 el quintal. Y eso lo que provoca es una pérdida tremenda a los agricultores, sobre todo a los que se dedican a este rubro. Entonces, si no logramos revertir la situación interna en el país, mejorar la gobernanza y, como bien decía aquí mi amigo Rafael, evitar que haya más incertidumbre, porque eso es lo que provoca que las empresas no quieran seguir incrementando su producción, no quieran tener nuevas plantas de producción en el país. Si no logramos revertir esta situación interna, ese entorno externo nos va a seguir afectando negativamente. Yo decía en esa columna, Edgardo, que ojalá que esté equivocado, ojalá que el 31 de diciembre, que yo acostumbro a escribir ese artículo y mandarlo a este diario digital, pueda decir que me equivoqué, aceptar que me equivoqué y que el 2020 fue un año distinto a lo que yo había predicho en ese artículo del 31 de diciembre del 2019, pero realmente por lo que se está viendo en la actualidad, sobre todo en el entorno externo, se ve bastante complicado. Y el entorno internacional no hay que dejar de prestarle atención.
Ninguno de nosotros esperaba lo que sucedió en Chile, lo que ha sucedido en Colombia, el buen desempeño macroeconómico que tenía el gobierno de Evo Morales en Bolivia, y sin embargo usted mire de que son países que se han complicado terriblemente, ¿verdad? Y ahí está Nicaragua, que en Nicaragua también hay una gran incertidumbre, probablemente Nicaragua ya no decrezca a niveles del 5% que lo hizo en el año 2018, en el año 2019 probablemente ande en 3, 4%, pero lo tenemos a la vuelta de la esquina. Yo creo que hay que sentarse y ver exactamente qué es lo que sucede en otros países, porque nosotros no estamos vacunados contra algo de eso. ¿Ustedes creen que nuestras autoridades de gobierno, los líderes gremiales, los líderes de oposición, están escuchando lo que ocurrió en América del Sur, aquí en Latinoamérica? ¿Y sus mensajes, sus acciones son consecuentes con esto, con eso que ha pasado allá? Yo creo que deberían de estarlo viendo, ¿no? Y muy detenidamente. Hay factores que cuando existen esos estallidos sociales hay una gota que derrama el vaso. Generalmente hay varios factores, varias causas por las cuales suceden eso. Y nosotros tenemos muchas de esas causas. El crecimiento económico que hemos tenido, que ha estado por encima del promedio, cerca del 3%, en algunos casos arriba de eso, ha sido importante, pero la locomotora que ha jalado eso son 3 sectores que no generan altos niveles de empleo, que son intermediación financiera, inversión en telecomunicaciones y energía. Ninguno de esos sectores son altos generadores de empleo. Nosotros necesitamos crecer en industria, en comercio, en construcción, correcto, en agricultura, sobre todo, para que se genere un mayor número de trabajo y la gente tenga plata, tenga dinero para consumir y para vivir bien. ¿Y por qué no se está creciendo en esas áreas? Porque no tenemos un buen clima de negocios. Y eso es fundamental. ¿No somos atractivos? No ¿Para el somos capital extranjero? No, mire. Ni para el capital nacional. Ni para el capital nacional. O sea, Honduras no está generando un ambiente propicio para que el empresario local, ya sea pequeño, mediano o empresario grande, invierta. Alto ¿No estamos costo. trayendo inversión extranjera? La disminución que tenemos este año es significativa en inversión Más del extranjera. 40%. Más del 40% menos, y sobre todo en reinversión de utilidades. O sea, la gente se está llevando también su se está dinero. yendo, la gente se está llevando sus utilidades, ¿no? Se está llevando su inversión. Así es. Y eso es un problema. ¿Cómo que la gente se está llevando su inversión? O sea, a ver, Honduras ha tenido en promedio en los últimos 10, 15 años entre 1.000 y 1.200 millones de incremento en inversión extranjera directa. Esos son, Edgardo, más o menos unos 35.000 millones de lempiras a precios del 2019. Este año, el mismo Banco Central de Honduras anunció que hubo un decremento. Muchos de los críticos a este crecimiento, digamos, bajo que ha habido en inversión extranjera en los últimos años, estos 1.200 millones de dólares que los extranjeros invierten, los que critican, por ejemplo, FOSDE dice, sí hay un incremento de 1.200 millones en inversión extranjera, pero esos son por reinversiones que hacen las mismas empresas que están aquí, no es capital fresco, Que viene, no es que correcto. viene Es decir, el 70% Intel, más o ¿verdad? menos, Sí, ¿verdad? no es que viene Intel a invertir, no es que viene Amazon a invertir acá al país, ¿verdad? Sino que son las mismas empresas que están ya invirtiendo las que reinvierten. Y eso es lo que explica ese crecimiento de 1.000 millones. Ojo, Costa Rica, ese crecimiento es más o menos de 4.000, 5.000 millones de dólares al año, ¿verdad? En Guatemala es de más o menos 3.000, 3.500 millones de dólares por año. El problema en Honduras es que, además de que ha sido bajo, este año fue todavía más bajo porque las empresas dejaron de invertir y más bien se llevaron sus inversiones fuera del país, ¿no? Y eso lo que muestra es que hay poca confianza en el clima de negocios, como bien dice Rafael. Muy bien. ¿Cómo? Sí, vamos a hacer un corte comercial. En un momento continuamos. Bueno, son las 8:32, estamos en vivo y hace unos minutos estaba hablando don Julio Raudales el por qué no somos atractivos para la generación de nuevas inversiones, tanto de empresarios locales como de inversión extranjera. Y miren ustedes lo que ocurrió, se fue la energía eléctrica. Y ahorita estamos trabajando con la planta aquí en Televicentro. O sea, ese tema de la energía también es parte de... El alto costo y la mala calidad de la energía es un incentivo para que las empresas no vengan a Honduras. Fundamental.
Hablábamos extracámaras ahorita que el problema de la energía eléctrica de la ENE es casi la mitad del déficit fiscal que tiene Honduras. Es imperativo resolverlo, que no es una solución a corto plazo, de acuerdo, pero hay que comenzar ya. Tenemos que, Julio, 20, 25 años de estar arrastrando este problema cada vez peor. Mediados de los ¿Y 90. no anunciaron un nuevo aumento a la energía eléctrica? Y lo van a subsidiar, imagínese usted. Sí, ahí tenemos un problema. Pero porque- subsidiar a cuántos abonados. El problema es que la Secretaría de Finanzas le va a pagar esa energía a la ENE, Pero es o que simple y sencillamente no lo van a cobrar, aumentando las pérdidas. Esos son los temas que tenemos que tratar aquí. Y justamente el gran agujero que tiene la ENE, y ese es el mayor problema fiscal que existe en este momento, Es correcto. es que el gran agujero que la ENE tiene, donde van una gran cantidad de pérdidas, la ENE sigue perdiendo aproximadamente el 30% de la energía que produce, ¿verdad? Y el problema es que ese agujero lo tiene que tapar el fisco. Entonces, el gran problema de Honduras en este momento, la mayor amenaza económica que Honduras tiene en este momento es el sector eléctrico, porque ya el fisco no puede seguir sosteniendo esta situación de pérdidas que la ENE ha estado teniendo durante tantos años, porque hay que decirlo, esta situación no es nueva, Edgardo y Rafael, esto es algo que el país ha estado padeciendo ya desde hace casi 20 Pero desde hace todas más de nuestras 20 autoridades lo años. que han estado haciendo es chineando el problema. Tirando la pelota hacia adelante, pero no lo resolvemos, no reducimos las pérdidas. No abrimos el mercado para que la ENE pueda comprar energía barata. El ejemplo de Guatemala ahí está. Hay que ver lo bueno y lo malo de los países. Y en el manejo del sistema eléctrico en Guatemala es bueno, es eficiente y es barato. Hablábamos sobre el tema de por qué Honduras no es atractivo para la inversión nacional y extranjera. Uno es el tema de energía Bueno, ahí eléctrica. tenés el primer elemento, ¿no? ¿Es el primero? Ese, ¿Problema de uno energía? de los primeros. ¿De abastecimiento Uno de de los energía? primeros. ¿Otro? Los altos costos tributarios. Sí, Los impuestos la carga son- tributaria es un problema grande altísima, para es el que altísima. O sea, y para es la complicada. generación de inversión local y extranjera en Honduras, problema de energía. Segundo, impuestos. impuestos. Problemas administrativos para generar nuevos negocios también. O sea, ¿qué tan incómodo le es a una persona que quiere innovar, que quiere invertir en un nuevo negocio, el hecho de las trabas administrativas que se le ponen por ese tema? Pero yo quiero retroceder un poquito al tema de los impuestos, porque hay que aceptar algo. En el caso de los impuestos del gobierno, Edgardo y Rafael, son más predecibles, digamos. La carga tributaria en el país, si bien es cierto, desde mi perspectiva, no es la mejor política la que se está siguiendo desde hace mucho tiempo. Un grupo de colegas y yo estamos trabajando, estamos impulsando un diálogo fiscal que permita que haya una reforma tributaria integral en el país. Una Pero nueva ley de eso es impuestos un sobre elemento ventas. importante. Pero creo que lo peor de todo, y aquí Rafael, que maneja el tema de la Cámara de Comercio, no me va a contradecir en esto, estoy seguro, es el tema de los impuestos municipales, Edgardo. Esto es totalmente impredecible. Hay alcaldes acá en el país, hay alcaldías o municipalidades, mejor dicho, porque no hay que echarle la culpa solo a los alcaldes, sino a todas las corporaciones. Hay corporaciones municipales que prácticamente sus desfases fiscales en sus municipios se lo sacan poniéndoles impuestos a las empresas que quieren invertir ahí. Una vez, cuando yo estaba en el gobierno, llegó el gerente de una empacadora, de la empacadora que estaba en Catacamas, y me dijo... Que cerró. Sí, que ya se fue para Nicaragua. Ahí nomás, dio el salto a la frontera y dijo, no aguantamos más, nos vamos. ¿Por qué? Porque el señor alcalde de aquel tiempo, no sé si será el mismo de ahora, cada vez que quiere pavimentar una carretera o financiar algún gasto municipal extraordinario, lo que hace es clavarme un impuesto a mí porque soy la empresa que le produce al municipio. Entonces, hay una impredictibilidad en los impuestos municipales en el país y un desorden tal que está generando una gran incompetitividad en cada uno de los negocios que se quieren establecer en el país. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros generar mayores empleos en la parte agrícola, en la parte industrial, en la parte de construcción, si tenemos tanta traba por parte del fisco y por otro lado tenemos tanta traba burocrática administrativa? Son tantos pasos que hay que dar para abrir un negocio. Cualquier persona, imagínate que tenés un dinero que podrías tenerlo ganando en la bolsa de valores en cualquier país, ¿verdad? Ahora tan movible que es el capital, ¿verdad? Puedes obtener ganancias del 6, 7% anual, 8% anual, y lo tenés aquí dormido hasta un año porque te cuesta abrir un negocio, ¿me entendés? Entonces, cuando un
inversionista hace esta evaluación, porque los inversionistas que... Better doing business. Hablo de los que traen $1.200.000, 2 millones, 3 millones de dólares para invertir aquí en el país. Hacen, por supuesto que hacen un trabajo que a uno le enseñan en la universidad de esto, un trabajo de formulación y evaluación de proyectos. Y cuando vos evalúas estos proyectos y te sale que es más factible invertirlo, digamos, en la bolsa de valores, poner ese $1 millón o ese $1,5 millones allá en Nueva York, en Google, en Apple, ¿verdad? O en Amazon, o en estas empresas grandes que hay que te generan hasta 4 o 5% de ganancias, entonces evidentemente decís, mejor me llevo mis milloncitos para otro O lado. como esa que embajadora usted- que se fue a Nicaragua. Correcto. Y los empleos que estaban aquí se perdieron y se fueron a abrir allá. Una planta ahorita que se fue de Comayagua a Guatemala, otra del sur que se fue. Porque por eso se están yendo. Fundamentalmente. Usted se tarda un año, por ejemplo, o más de un año en conseguir una licencia ambiental. Y cuando llega, le cambian las reglas. No, realmente tenemos que trabajar. Y el tema tributario también no solo es el monto de las tasas impositivas, sino la complejidad de pagar impuestos. Imaginemos el parque empresarial de Honduras. El 80% son empresas que tienen 10 o menos empleados. Y ahí El 80%. de las empresas tienen 10 o menos empleados. Esa persona, ese dueño de esa imprenta, él, aparte de ser el gerente de la empresa, es el contador, es el jefe de producción, es el que cobra y es el que paga. Y pagar impuestos en Honduras es complicadísimo. Necesitamos simplificar ese tema urgentemente. Este pacto fiscal, que creo que ustedes le llaman así, yo creo que es fundamental y debe de ser para que se hagan una nueva ley de impuestos sobre ventas, una nueva ley de impuestos sobre las rentas fácil, sencilla, que sea entendible para el obligado tributario y para el que lo va a auditar a uno también. ¿Y este aumento al salario mínimo a partir de ahora en enero? ¿Qué impacto va a tener? Alto, no va a generar empleo, no es una herramienta para generar empleo. Y tenemos adicional a eso otro problema, son las escalas. Si usted tiene de 1 a 10 colaboradores, paga un salario, de 10 a 50 creo que es, paga otro salario. Pero cuando usted cambia de 10 a 11, tiene que cambiar toda su planilla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El empresario mejor paga horas extras que en vez de contratar otro. Ese es un tema fundamental que tenemos que ver. O muchas veces lo que hacen también ahora es los empleados por contrato, sin derecho a nada. Simplemente, mire, ya el lunes usted no se presenta y adiós. Pero no es un empleo por hora. decente. Y el empleo por hora es correcto para mí, si se hace bien, de acuerdo a la ley. Pero mucha gente... Pero un empleo por contrato, decía, no necesariamente le pagan el salario mínimo. Usted Deberían de. El problema es, y aquí vamos, imagínese usted una empresa de 8 con empleados. todas esas cargas, es más fácil decir, mire, le hago un contrato Estoy en usted sin informalidad. derecho a nada. Está Estoy en Exactamente. informalidad. No es un incentivo para que Y yo a me usted formalice. no tiene que ir al Ministerio del Trabajo nada, simplemente, mire, mañana no se No, presenta. y el punto. Ministerio de Trabajo sin llega, derecho a nada, ¿va? llega y le pone una No, multa. sin derecho a nada. Mucha gente, ¿cuánta gente no tuvo aguinaldo ahora en diciembre? No tuvo tampoco el otro beneficio en junio. Porque están bajo ese concepto, precisamente por los problemas que usted dice que hay en el sector. Y hay un elemento que es bien importante, Rafael, que hay que decirlo, y es el incremento fuerte en el empleo informal que hay en el país. A ver, en Honduras hay, de acuerdo a la misma encuesta de hogares, más o menos unos 4 millones de trabajadores. Ese es lo que se llama población económicamente activa. De esos 4 millones de trabajadores, hace 10 años, Edgardo, habían más o menos digamos el 50% de la población económicamente activa eran asalariados, y por eso es bien importante hacer esta diferenciación. El asalariado es el que depende de una planilla, el que está en una empresa y que tiene derechos, y que tiene todos los derechos. seguro social y Así tiene es. todo, ¿verdad? Así es. ¿Qué porcentaje o qué número? Hace 10 años era más o menos un 50%. 50% Eso ha bajado, ahora es de más los o menos- empleados con todos sus derechos. O sea, de todas las personas que trabajan, sí. ¿verdad? El 50% estaban cabal. Hace 10 años, ese porcentaje ha bajado. Ahora es lo que mayoritario el empleo de la informal. informalidad. Entonces, la Sí. pregunta es, Edgardo, ¿a quién beneficia un incremento al salario mínimo? Primero, más o menos, de acuerdo a las cifras de la encuesta de hogares, repito, más o menos un 50% de los asalariados, es decir,
más o menos son 1.800.000 asalariados. Más o menos el 50% gana más del salario mínimo, es decir, no se beneficia del salario mínimo. Y más o menos un 6-7% de ese 1.800.000, ¿no? Estamos hablando de cuánto, de 120.000 personas ganan salario mínimo. Y más o menos un 30%, Edgardo, sobre todo que son empleados rurales, trabajadores del campo, que están empleados por un patrón o un hacendado, algo, no ganan el salario mínimo. No, y es el más bajo, el de la agricultura. No ganan el salario mínimo. Entonces, ¿a quién beneficia un incremento del salario mínimo? A un segmento bien pequeño de la población. ¿Cuántas ¿Por qué? personas beneficia el salario mínimo? Yo te decía, salario lo que mínimo, estaba ¿cuánto diciendo, beneficia? vaya, si hay 200.000 personas. Si hay escúchame, si hay 1.800.000 personas asalariadas, o sea, que ganan, que dependen de una planilla en este momento, y solo el 5 o 6% de esas personas gana el salario mínimo, solo a esas personas beneficia. ¿Cuánto es eso? Sí. Más o menos unas 100.000 personas. Entonces, si más del 50% de la población que está asalariada gana más del salario mínimo y por lo tanto que hay un incremento del salario mínimo no les afecta en Y nada. los que no ganan el salario mínimo, si ganan por bajo, tampoco les van a Es aumentar. correcto. No les van a aumentar. Exactamente. Y es un Ahora, incentivo, si el salario mínimo es muy alto, por ejemplo, en el comercio, en un pequeño comercio de que tiene 5 personas, ganan 9.500 lempiras. O sea, es una cantidad importante solamente el salario. Ahora, en un banco ganan 12.000 lempiras el salario correcto. mínimo. Ahora, 12.000 lempiras. fíjate bien, Y la distancia entre un profesional recién egresado que entra a una institución financiera probablemente gane promedio, Julio, 15.000 lempiras, 3.000 más que el salario mínimo. ¿Y estudió cuántos años? ahora, Probablemente graduado en el extranjero. ¿va? Ahora, la verdadera tragedia del mercado laboral de Honduras no son los asalariados. Fíjate qué No, interesante. no. Estábamos hablando ahorita solo de la población asalariada que depende de una planilla. Pero hay una gran cantidad, más de 2 millones de personas. Ya dijimos, ¿verdad?, que de 4 millones de trabajadores, más o menos el 55% no dependen de una planilla. Son trabajadores cuentapropistas. A esas personas que le aumenten 100% el salario mínimo, que le aumenten 5% el salario mínimo. no les 2.8 beneficia. millones de personas son esas que dice Julio. De los 4 millones que estamos en la población es la económicamente mayoría. activa. Entonces, a esas personas que haya un incremento del salario mínimo no les beneficia tampoco en nada. Entonces, a ver, para ya ir hablando de propuestas, porque creo que es bien importante, Claro, ¿verdad?, ser positivo en esto, ¿qué es lo que puede mejorar la situación del trabajador en el país? Un momentito, tenemos que ir a un corte comercial y por supuesto que venimos con las propuestas. Antes de las propuestas, se ha rumorado ya que por asuntos de contrato, cada inicio de año, la empresa esta COVID, la concesionaria esta de las carreteras, de la CA5, puede aumentar, de acuerdo a no sé qué parámetros ahí establecidos en el contrato, el cobro al peaje. ¿Habrá aumento al peaje? Yo espero que no. Actualmente es de 22. De 22 para los carros pequeños. Para los carros pequeños, sí. Yo espero que no. Realmente nosotros creemos que cada vez que se aumenta uno de estos costos perdemos competitividad en las empresas. Y si decimos que no estamos de acuerdo con que aumente la tarifa eléctrica o los impuestos o las tasas municipales, tampoco el peaje. La gente no tiene dinero para pagar, no va a poder pagar. ¿Y eso en qué redunda al final del día? En que las empresas van a tener menos disponibilidad para generar inversión y por lo tanto tampoco van a generar empleo. Peaje. Mira, yo creo que es un grave error cuando en los contratos que se dan en estas empresas que vienen a tercerizar los Las servicios APPs. públicos, se indexan. Está demostrado científicamente. Todos los economistas coinciden en que indexar precios, es decir, hacer que los precios dependan de, digamos, la inflación o la depreciación que tenga la moneda, lo único que provoca es una espiral. Es correcto. Entonces, es un error hacer esto. Yo creo que hay que tener otras consideraciones a la hora de establecer este tipo de precios. ¿Qué pasa si aumenta el cobro del peaje? Ese es el costo de producción de los Aumenta, empresarios y de perdemos los pequeños empresarios. competitividad, Porque Rafael decía algo que es muy importante acá. El 80 y tanto por ciento 85% de los es el empresarios 80%. que hay en el país son pequeños empresarios.
Son empresarios que andan rebuscándose cada 15 días para pagar planilla, Edgardo. No son empresarios que tienen grandes ganancias, tienen que vivir el día a día prácticamente. Y cuando se les incremente el costo, digamos a ese pequeño empresario, Edgardo, que produce charamuscas para ir a vender a las escuelas y que tiene que salir, digamos, de acá de Zambrano, de aquí de Tegucigalpa va para Zambrano a vender a las escuelitas de Zambrano. A esa persona ya ese costo le afecta su productividad, le afecta su ganancia y esa persona está entonces en peligro de cerrar su empresa. ¿Cuántas empresas pequeñas? No me refiero a las grandes empresas, a las grandes corporaciones, me refiero a ese 80 y tanto %. El Vida hizo, yo recuerdo que estaba involucrada la Cámara de Comercio, tanto la de San Pedro como la de Tegucigalpa, hizo hace algunos años, como 10 años más o menos, un censo de las empresas hondureñas. Y más o menos salieron unas 230,000 empresas, de las cuales como 190 y tantas mil son empresas de menos de 10 empleados. ¿Verdad? Entonces, para el empresario, que es el que vive el día a día de todos esos incrementos, esta es una cuestión mortal. Aquí en el programa estuvimos haciendo el año pasado, en 2019, varios programas en relación a la micro y pequeña, mediana empresa, los problemas que tenían, las leyes, las trabas, etcétera, las dificultades, todo. Y recuerdo que se montó un gran proyecto, un gran programa, se trajo la dirigencia de las MIPYMES de todo el país y que vamos para adelante y que vamos a tener financiamiento de no sé dónde, con menos condiciones, con menos exigencias, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la situación hoy de la micro, pequeña y mediana empresa en Honduras? Sobrevivimos. La estrategia de ellos es sobrevivir. Es ese número que son las utilidades que está al final del año en los estados resultados, un pequeño empresario, una pequeña empresa, una empresa mediana, nunca la tiene en efectivo, o la tiene en cuentas por cobrar, o la tiene en inventario. Esa micro, pequeña y mediana empresa creció en 2019, ¿tiene expectativas de crecer en 2020? No, la esperanza la tenemos de crecer, que tenemos que ser positivos, pero en el 2019... ¿Pero en qué basas esas esperanzas? El censo que nosotros tenemos de las ventas del 2019 es que las ventas se redujeron. Y al reducirse las ventas... No, pero ¿usted en qué basa esas esperanzas, dice usted? ¿En simplemente que tengo que ser positivo en la vida? En este momento tenemos que ser positivos en la vida, porque como bien dice Julio en su artículo, este año va a ser complicado, bien complicado. Pero ya el mismo artículo de Julio dice que 2019 fue un año insignificante, ineficaz, anodino y frustrante para los Mire del que ni el gobierno Estado y para los de logró la meta oposición. tributaria. Y los de la oposición decían que diciembre, desde que en septiembre, que en octubre, que ya, aquí se quebraba todo y iba a tomar posesión no sé quién. Y mire, entonces, ¿qué expectativas? ¿Por qué? ¿En qué fundamenta? ¿En qué argumenta? No, es que estamos en lo mismo, Edgardo, por eso comenzamos con el Por eso con el usted programa. refrenda lo que dijo el licenciado Raudales, torrente de malos augurios en 2020. Y ojalá nos equivoquemos, como dice Julio. Ojalá nos equivoquemos. A ver, yo creo que hay que rescatar algunos elementos que son muy importantes ya para ir cerrando, Edgardo Ernesto. Como te decía, es bueno decir lo que hay que hacer también, no solamente estarnos quejando, ¿no? Primero, yo creo que hemos tenido políticas fiscales y política monetaria bastante consecuentes. Ustedes dijeron aquí que la inflación está controlada, el tema de la devaluación, el Banco Central ha hecho un buen trabajo. Se han aprendido lecciones, yo pienso, por ejemplo... La macroeconomía está bien, sí, pero ¿es suficiente? No, llega, es necesario, el crecimiento no llega a la sala de la casa. Hace un momento el expresidente Manuel Zelaya, y en unos minutos va a detallar a través de su cuenta de redes sociales un planteamiento que sobre la situación actual y lo que pasó en 2019 tiene el Partido Libertad Refundación. Tenemos un poco de información sobre lo que más adelante esta misma noche va a plantear el expresidente Zelaya. Si lo podemos mostrar, por favor, en pantalla. Dice, el absolutismo en Honduras reflejado en el presupuesto 2020. Dice a manera de encabezado, en Honduras se ha implantado un sistema absolutista que niega al pueblo el derecho a la reconstrucción democrática arrastrándolo a la destrucción. La dictadura en Honduras se autoaprobó el presupuesto 2020 por más de 280,000 millones de lempiras, quebrantando normas establecidas en la Constitución. La bancada del Partido Libre votó en contra. Muy bien, seguimos avanzando por favor en el texto. Libre es un partido político surgido de las entrañas del pueblo, en resistencia frente al oprobioso crimen del golpe de Estado militar. Estamos comprometidos con la lucha por la liberación nacional y no descansaremos hasta lograrlo. Nuestro proyecto democrático está trazado desde la profunda visión de los excluidos del modelo económico impuesto por la dictadura. Luego hace referencia a 10 años de dictadura entreguista.
y es una relación de hechos de 2019 para acá. Dice, por ejemplo, el ex jefe del Estado Mayor Conjunto ha dicho que si los militares tomaran el poder se quedarían 30 años. Esta declaración pública es una afrenta y una amenaza que la sociedad entera rechaza y condena, dice el documento. Absolutismo, justicia y seguridad también tiene una reflexión sobre este particular. Hay otro tema también ahí que podría resultar interesante para el análisis de lo que viene. La corrupción es del sistema. Cuando solo se combate la corrupción de personas, se oculta la del sistema. Es un documento de 10 páginas que es una serie de reflexiones. Por ejemplo, dice, la continuidad del convenio original de la MASI representaba una remota posibilidad de conocer la verdad sobre grandes casos de corrupción del Estado, que han permitido a quienes ostentan el poder permanecer impunes. Los resultados de la MASI-UFESIC, aunque limitados, han servido para evidenciar gran parte de la clase política y empresarios, que se encuentran bajo sospecha por sus actos dolosos. La mayoría de nuevos ricos no podrían explicar de ninguna forma racional las enormes fortunas y privilegios de los que hoy gozan. Luego hace una referencia del presupuesto que consideran es deshumanizado y militarista. El presupuesto aprobado para el año 2020 no incluye las demandas de inversión en el sector productivo agropecuario, que podría permitir una mejora de las condiciones de vida y el empuje del crecimiento económico. Menos aún se incluyen prioridades humanas como la falta de agua en las áreas urbanas y graves problemas ambientales como la sequía en el área rural. Luego hace referencia a la depredación de los bosques y las cuencas productoras de agua, al desangramiento por pago de deuda e intereses. Del sector energía se desprende otra deuda onerosa de decenas de millones impagables según el COEP, hecho que seguramente servirá como justificación para profundizar la reestructuración del sector, con lo cual vendrán nuevas privatizaciones y cargas más pesadas, directas e indirectas para el pueblo hondureño. Hace una reflexión sobre la inversión nacional deprimida y estancada. Al país no está llegando nuevas empresas para crear empleos y transferir tecnología y aumentar el crecimiento. Bueno, escucharon el análisis aquí. Cifras que aterran. También hace referencia. Dice, la realidad demuestra que 6 de cada 10 hondureños están abiertamente desempleados o subempleados. 6 de cada 10 hondureños viven en la pobreza y 4 de cada 10 en la extrema pobreza. El patrimonio nacional y el fracaso de Coalianza. Sociedad llena de deudas, una especie de esclavitud moderna. Devaluación, exigencia del Fondo Monetario Internacional para beneficiar transnacionales. El Empira perdió hasta un 30% de su valor frente al dólar. Habla también de las exoneraciones. La refundación del Estado Democrático de Honduras es impostergable, va concluyendo este documento. El último párrafo, por favor, de la página anterior, debemos advertir que dilatar el inicio del nuevo Censo Nacional Electoral programado para febrero y la emisión de la nueva tarjeta de identidad podría obligarnos a participar en elecciones primarias e internas con el viejo censo lleno de corrupción y con la vieja identidad, lo que no podemos permitir. Estamos a tiempo de hacer correcciones en la programación. Luego hace referencia a la organización, movilización y estrategia de lucha. Para finalizar, dice, para nosotros este es un periodo de acumulación de fuerzas para sumar el mayor número de voluntades en las calles y en las urnas. Y plantea también un gran acuerdo nacional y el Frente Amplio. El Partido Libre propone la unidad de los diferentes sectores económicos, sociales, políticos y religiosos mediante la construcción de un gran acuerdo nacional que fije la base, la estrategia y las prioridades de corto, mediano y largo plazo para la transformación democrática de Honduras, así como la organización de un Frente Amplio que derrote la dictadura y cambie este sistema dominante y excluyente. Fecha de hoy y el coordinador general, don José Manuel Zelaya Rosales. Don Julio, don Rafael, ¿algún comentario? Sí, mira, muchas de las cosas que se mencionan en ese documento casualmente las hemos estado hablando esta noche. Así ni es. Rafael ni yo, creo, por lo menos yo no lo había leído el documento. No, pero lo estamos leyendo ahora mismo, creo que refleja mucho de lo que es el sentir de la población hondureña. Ahora, la realidad. me llama mucho la atención el tema del presupuesto, porque es algo sobre lo que este grupo proponente del diálogo fiscal ha venido hablando desde hace ya bastante tiempo y lo hemos expuesto en las cámaras de comercio, en el COEP, con los campesinos, con los grupos organizados. Y es bien importante que se le dé seriedad a esto, Edgardo, porque no es de estos 4 años ni de los últimos 10 años. Este es un tema inveterado en el país. En el 2008, en el 2009 no se presentó presupuesto. A ver, y
tenemos la mala costumbre de presentar un presupuesto en septiembre, como lo establece la ley, cuando se presenta, porque como te digo, hubo 2 años en que ni siquiera se presentó, pero cuando se presenta en septiembre y luego pasan 3 meses, nadie habla del presupuesto, en el Congreso no se discute Yo el nunca tema. he visto una liquidación del presupuesto. 3 días antes Nunca la he de que el Congreso cierre sus actividades, se medio habla del presupuesto, ¿verdad? Se encierran los diputados, a muchos de ellos ni siquiera se les da el anteproyecto, ¿verdad? Y tienen que votar. Obviamente, el que no conoce el presupuesto, ¿sobre qué va a votar? Entonces, ¿por qué la Constitución de la República establece que el presupuesto se presente en septiembre? Para que haya un lapso de 3 meses. El presupuesto es la única ley del país, Edgardo, que no puede ser vetada por el presidente, sino que se supone que en el Congreso se le debe de dar un debate, una discusión profunda, adecuada en esos 3 últimos meses del año, para que ese instrumento que puede ser para el desarrollo del país sea de verdad instrumental, sea de verdad útil. Pero ¿qué sucede? Se aprueba cualquier cosa, los diputados no lo conocen, el pueblo no lo conoce. Nunca hemos visto una liquidación. Correcto. Y evidentemente esto se presta para, como decía el documento ahí correctamente, haya absolutismo en esto, ¿verdad? Sea la decisión de 2 o 3 personas únicamente de 128 diputados que son los que lo aprueban. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahora, cambiemos la cultura, porque como te digo, hubo 2 años en este país en que se violó la Constitución de la República y no se presentó presupuesto tampoco, ¿verdad? Entonces, hay que ser consecuentes con esto, ¿verdad? Y actuemos de manera coherente para que el país pueda desarrollarse utilizando este instrumento tan importante como es el presupuesto nacional. Queremos más trabajo. Tenemos que tener un mejor clima de negocios para que las empresas que están se hagan más fuertes y para atraer nuevas inversiones nacionales y extranjeras. Tenemos un corte comercial todavía, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando regresemos, ¿cuál es el planteamiento de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa? Sí. De Julio Raudales, que es un analista, conocedor, tiene mucha experiencia en este asunto. ¿Cuáles son las propuestas de lo que se debe hacer para mejorar el clima de inversión y atacar el que dirían ustedes el principal problema en Honduras, el desempleo, don Julio? Sí. ¿Don Rafael? ¿Dirían? ¿El desempleo es el principal problema en Honduras? Económico, sí. 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 El subempleo y el desempleo. Sí. Ya volvió. Bueno, para cerrar el programa de esta noche, yo les decía a don Julio Raudales y a don Rafael Medina que a mí me parecía indistintamente de los planteamientos y el detalle y la orientación y lo que sea del documento del LIBRE que hemos leído hace unos minutos, al menos en algunos pasajes del texto del documento, que lo importante es que nuestros dirigentes, lo que hablamos en un momento aquí en el programa, que se entre al debate de estos temas. ¿No les parece a ustedes? Porque sí, como hablamos con usted y Julio, ¿de qué hemos estado hablando los últimos meses? De lo de la MASI, que ya se sabía que por X o Y motivo la MASI se iba a renovar. Pero igual, después continuamos enfrascados en el tema político, ideológico, que si la MASI, que si la corrupción. Es un tema importante, pero yo no sé si ese tema se come. Yo no sé si ese tema nos genera empleo. ¿Hasta qué punto contribuye o no? O sea, es un tema importante. Aquí hemos establecido el tema, posición de que la MASI debe continuar y todo lo demás. Pero estos temas son los prioritarios. Porque ese es del día a día. Importantes. Ese es el día a día. Son de los que comemos, son de los que generamos riqueza para disminuir pobreza. Riqueza para disminuir pobreza. Es correcto. En la que hemos estado y que ha aumentado en los últimos, ¿qué? 15 años, 10 años, decía don Julio. Sí, así es. Mira, yo quiero anunciar aquí que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras va a iniciar un proceso de diálogo nacional. Qué bueno. Y lo está haciendo en su carácter académico y como lo ordena el artículo 160 de la Constitución de la República. La universidad va a iniciar un proceso. Va a convocar a todos los actores nacionales, empresa privada, trabajadores, campesinos, y se va a autoconvocar también en todos los centros regionales para poder darle una propuesta al país y cumplir, repito, con el artículo 160. Vamos a tener lo que se llama el Encuentro Nacional por Honduras, el ENA, y vamos a juntarnos todos, vamos a debatir los temas nacionales, los fundamentales, Edgardo, el tema de derechos humanos, el tema de integración de los pueblos indígenas acá en el país, el tema de cambio climático, que ya habló Rafael sobre eso al comienzo del programa. Hay tantos elementos que los que perseguimos el bienestar del país deben ser incluidos en un diálogo, en un debate nacional y que deben sumarse a este tema de la parte fiscal, de la parte monetaria,
para que podamos concretar un proceso de desarrollo en el país que sea incluyente para todas y todos. Y eso es lo que la universidad va a hacer, y lo está haciendo de manera espontánea. Es una propuesta de los estudiantes, de todos los estudiantes de la universidad, en donde se han sumado también los trabajadores del sindicato de la universidad y se han sumado también los docentes. ¿Se abordará el tema del empleo, por ejemplo, y el desempleo? Pero por supuesto, es un tema Claro. primigenio en Claro. este caso, ¿verdad? Claro. Y como te digo, vamos a convocar a los empresarios, vamos a convocar a los trabajadores, vamos a convocar a los campesinos. ¿Eso será un planteamiento, será una propuesta de aquí para el gobierno? ¿O? Desde la universidad para la población, para el Sí. Estado hondureño. Sí. Por eso se va a llamar Encuentro Nacional por Honduras. Y que se genere debate ahí. ¿Qué hacer para generar empleo? ¿Qué es, El decía usted, trabajo de los principal problema? empresarios es dar trabajo. Para generar un mayor número de empleo necesitamos que hayan más empresas y mejores empresas. Y eso se hace con un clima de negocios adecuado. Necesitamos, reitero, una reforma tributaria, como la había mencionado Julio, para que sea más fácil pagar impuestos. Necesitamos probablemente una reducción de tasas impositivas. Necesitamos mejorar el sistema eléctrico del país. Y necesitamos disminuir la incertidumbre en la que la gente vive. Necesitamos tranquilidad, saber qué va a pasar en 1, 2, 5, 10 años Así es. para que podamos tener un horizonte claro para el establecimiento de empresas. Julio, cerramos con usted. Edgardo, Rafael, hay una máxima que se atribuye a Winston Churchill que decía: el estadista piensa en las futuras generaciones, el político piensa en las próximas elecciones. Y yo creo que es bien importante que la hondureñidad, que la ciudadanía comience a pensar en las próximas generaciones, y por eso es que desde la universidad estamos haciendo este abordaje. Qué bueno que son los estudiantes quienes tomaron esta iniciativa y lo vamos a hacer. Yo espero que todos los sectores de Honduras se integren en este proceso que vamos a trabajar para que de aquí al 2030 podamos tener el país que nosotros deseamos. Don Julio, don Rafael, gracias por aceptar la invitación esta noche. A ustedes gracias por su atención, buenas noches y que estén bien.